Buenos días, jóvenes del nivel secundaria. Te saluda el profesor Javier Caxia, del área de educación para el trabajo. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy iniciamos la semana 13 de actividades del área y el título de la sesión es Aplicamos la metodología Design Thinking Prototipar. Antes de iniciar nuestra actividad, recordarte siempre de que en estos momentos de pandemia hay que cuidarnos para no contagiarnos con el virus COVID-19. Para ello siempre, si es que tienes que salir por una emergencia, usa mascarilla, guarda tu distancia social de 1,5 metros, 2 metros, que es importante, y haz el lavado constante de las manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos. Es lo que tenemos que hacer en estos momentos de pandemia y esperamos que lo estés haciendo. Y esperamos que en tu casa pues haya salud y el cuidado constante para no contagiarnos. Bien, vamos a iniciar nuestra actividad. Recordarte que la competencia de educación para el trabajo es gestiona proyectos de emprendimiento económico y social, como puedes ver en la pantalla en la parte inferior. Esa es la competencia de la educación para el trabajo. Hoy día, querido joven, nuestra actividad consta de dos partes. En la primera parte lo que vamos a hacer es identificar qué es un prototipo y los tipos de prototipo que existen y para qué sirven. Y en el segundo bloque vamos a elaborar o vamos a indicarte que elabores un prototipo de acuerdo al reto que tú te has planteado en la semana número 9. ¿Sí? Esa es la intención o el propósito de la actividad. Y recuerda que es importante que en esta actividad pues elabores tu prototipo. Muy bien. Como siempre, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que en las hojas en las cuales tú vas a trabajar lo pongas en tu portafolio. Necesitamos papel, lápiz, lapicero, un lugar adecuado donde realices tu trabajo y obviamente muchas ganas de querer pues hacer la actividad y hay que concentrarnos obviamente, ¿no? No podemos estar haciendo actividad en cualquier lugar. Muy bien. Primero recordemos en qué etapa estamos de la metodología Design Thinking. Como vemos en este cuadro, en la semana 9 planteaste un reto, en la semana 10 iniciamos la primera etapa de Design Thinking llamada empatizar. Luego, en la semana 11, la segunda etapa llamada definir. En la semana 12, la etapa número 3 llamada idear. Y ahora pues nos toca en la semana 13 hacer la cuarta etapa de la metodología o fase de Design Thinking llamada prototipar. Estamos entonces ¿en qué etapa? En la cuarta etapa, joven estudiante. ¿Sí? Es lo primero que hay que tener en cuenta. Estamos en la etapa número 4. Fíjate, ya nos falta una etapa más para terminar esta metodología. Muy bien. Vamos a continuar. La primera pregunta es, ¿qué es un prototipo? Tú has escuchado mucho esta palabra últimamente. Por ejemplo, las grandes empresas que están haciendo o buscando la vacuna contra el COVID-19, te pregunto, ¿ya están aplicando ya las vacunas a todas las personas del mundo? No, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? Las vacunas pues también tienen unas fases y en este momento algunas empresas están en la fase 3, están ya aplicando a un grupo de personas para ver la efectividad. Entonces, ¿qué están ellos probando? Están haciendo la prueba de un prototipo. Todavía no es la vacuna. Ya una vez que logre pasar los controles, ya se dirá que es la vacuna. Pero por mientras, cuando una persona fabrica algo o va a lanzar algo al mercado, entonces hace un primer diseño, hace un primer objeto y ese objeto lo va probando. A eso se llama prototipo.
Entonces vamos a dar lectura a este material y al mismo tiempo te voy a hacer los comentarios del caso para que tú pues el día de hoy logres la competencia y logres hacer la sesión en forma correcta. Dice, recuerda que el prototipo es una representación inicial del producto o servicio. Que quede claro que no solamente puede ser prototipo de un objeto que vas a crear, no, también es un servicio. Un servicio puede ser un corte de cabello, un servicio puede ser arreglar una computadora, un producto puede ser hacer juguetes con material reciclado, hacer mascarillas, hacer sillas, mesas, hacer tachos de basura. Entonces el prototipo no solamente aplica a objetos, eso que te quede bien claro, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces. Dice que se convierte en un elemento informativo cuando te permite generar un diálogo con las o los usuarios. Esta representación de la idea no necesariamente puede ser un objeto, como te decía, puede ser un guión gráfico, una maqueta, etc. Puede ser cualquier representación que te permita interactuar con el público o la usuaria o el usuario. Entonces, el prototipo es algo que tú haces con la intención de probar ese producto. No es el producto todavía que vas a sacar a la venta, no es el producto todavía que vas a distribuir, no es el servicio que tú todavía vas a ofrecer, sino es el primer intento del objeto y ese objeto lo vas a probar para ver si funciona o no funciona. Los prototipos pueden ser cualquier cosa con la que se puedan interactuar con la intención de responder preguntas que nos acerquen a la solución final, como te decía. El tipo de prototipo a utilizar debe ser el más adecuado para el producto o servicio para el cual se tiene una idea creativa. Claro, el prototipo que tú vas a generar tiene que estar relacionado y es obviamente el producto, no vas a hacer cualquier prototipo. Bien. La fase prototipar, indica acá el texto, consiste en hacer tangibles u observables. ¿Qué es tangible? Tangible es algo que se pueda tocar. ¿Ya? Dentro de nuestro diccionario, la palabra tangible es algo que se pueda tocar. Dice, la fase prototipar consiste en hacer tangibles u observables las ideas generadas en la fase anterior, llamada ideal. Al inicio será una representación visual observable de las ideas generadas para luego, en interacción con la usuaria o el usuario, ir elaborando una representación más desarrollada de las ideas de solución. Estas pueden ser dibujos, objetos, actividades u otras que permitan convertir una idea en algo tangible, en algo que se pueda tocar. ¿Está bien? Observar. Muy bien. Tipo de prototipo. Aquí en esta parte vamos a enseñarte los tipos de prototipo y en cada uno vamos a darte una idea de cuál es el prototipo que vas a utilizar para tu reto, para tu proyecto. ¿De acuerdo? Básicamente acá primero nos indican para qué son útiles los prototipos. Primero, nos permiten crear y construir pensando en resolver el problema. Claro, o sea, tú con el prototipo vas a crear un objeto, vas a hacer un dibujo. ¿Para qué? Para probar y ver cómo sale tu objeto. Y lo vas a ver con las pruebas que hagas si sirve o no sirve. Segunda función, generar una conversación en torno al bien o servicio propuesto y saber qué opinan él o los usuarios. En este caso, tú lo vas a mostrar a tu familia y tu familia te va a dar opiniones. Entonces, el prototipo hace eso, ¿no? Te agarras el prototipo, lo dibujas, lo haces y haces que los usuarios, en este caso tu familia, te dé su punto de vista. Sí, funciona, está bien, está mal, esto hay que mejorar, esto no salió bien. Entonces ese es el prototipo. Y el prototipo no se hace una sola vez, el prototipo se hace varias veces. Cuando veas el video o has visto el video,
Cuando un prototipo se hace 1, 2, 3 veces, se va mejorando, eso se llama pivotear. ¿Ok? Muy bien, entonces otra función del prototipo me permite cometer errores antes y corregirlos, como te estaba diciendo. Y acá dice sin invertir muchos recursos porque es algo simple que se hace, pero te permite saber si funciona o no lo que vas a crear o vender o el servicio que vas a hacer. ¿Qué más te permite? Te permite evaluar distintas ideas sin tener que comprometerse con una de ellas demasiado temprano. Entonces, para pasar de los tipos de prototipo, vamos a hacer conclusiones. Entonces, ¿qué sería el prototipo? Según el texto, el prototipo es la representación inicial del producto o servicio. Ese es, si te pregunto cuál es el concepto, ahí tenemos el concepto. ¿Qué es? Entonces, es la representación inicial del producto o servicio. ¿Cuál es la finalidad del prototipo? ¿Con qué fin se hace un prototipo? Podríamos mencionar estas 4 líneas. Primero, me permite construir el objeto, que es parte de mi reto. Segundo, me permite saber si el objeto que yo he diseñado en el prototipo funciona o no funciona. ¿Y cómo sé si funciona o no funciona? Porque mis clientes, en este caso tu familia, te va a dar opiniones. Si está bien, si está mal. Tercero, te permite corregir. Claro, si está mal, entonces vas a hacer otro prototipo con la corrección y igual lo vas a mostrar de nuevo y dices, este está mejor, pero ahí ha fallado. ¿Cierto? Y por último, te permite pues hacer diferentes pruebas, evaluar. Entonces ahí tenemos, si te preguntan cuál es la función del prototipo, ahí tenemos las partes básicas. En el video también que se te muestra en esta sesión, también se te da algunos alcances, entonces toma nota de todos ellos. Vuelvo a repetir, la idea es que el video lo analices bien y saques buenas conclusiones. Vamos a ver lo que es ahora los tipos de prototipo. El prototipo primero puede ser un dibujo. Un dibujo del objeto que tú vas a crear o hacer. Lo más simple que pueda haber. Estás diseñando un auto, haces un primer dibujo y lo muestras. Claro, un buen dibujo tiene que ser usando colores, témperas. O sea, tienes un dibujo que más o menos recree lo que es el objeto en sí que vas a crear. Ese sería un tipo de prototipo. ¿Cuándo puedo hacer un dibujo? Por ejemplo, puede ser en una fase inicial, cuando vas a hacer mascarillas, entonces diseña la mascarilla, hace la mascarilla en el dibujo, o varios dibujos de varias posiciones de la mascarilla, para ver pues si es lo correcto. Ese sería, por ejemplo, el dibujo. Ahora, también existe otro tipo de prototipo. No es dibujo. No vais a pensar entonces que el prototipo solo es un dibujo. Otro tipo de prototipo es hacer una especie de teatro, una especie de simulación. Por ejemplo, yo tengo como reto hacer que en la empresa donde trabaja mi papá, las personas que ingresan se cuiden contra el COVID. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un protocolo. Hay que hacer un protocolo donde básicamente ellos, con los pasos que tú has escrito, comprueben si realmente, ¿no? Comprueben si realmente funcionan los pasos que han puesto para protegernos. De repente, a la hora de probar los pasos que se ha escrito, entonces no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que corregir. ¿Qué más? ¿En qué otro caso serían los juegos de roles? Por ejemplo, eh, cuando yo tengo en mi casa reparo computadoras, entonces yo voy a atender a las personas en mi casa. Entonces voy a hacer una serie de pasos que debo seguir y la persona que viene a mi casa para que hable su computadora debo seguir.
Entonces, ¿qué hago? Escribo en un papel, por ejemplo, los pasos que se debe seguir y luego, ¿qué hago? Hago que mi familia, mi papá y mi mamá, haga las veces de cliente, que traiga su computadora. Entonces, nosotros lo que hacemos es probar. Probamos si es que realmente funcionan los pasos que hemos hecho. De repente ahí hay algún problema en algún paso, entonces lo corregimos y volvemos a hacer la representación teatral, ¿no? De los pasos hasta que nosotros veamos, estos pasos están bien, ahí queda. Entonces, un prototipo también puede ser un conjunto de pasos. El storyboard es lo mismo que el anterior, pero lo vas a hacer mediante imágenes. Mediante imágenes vas a hacer la secuencia de cuál es el protocolo a seguir, por ejemplo, para el cuidado de algo. Ese es lo que es el storyboard. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos acá algo más mejorado. Tenemos la representación tridimensional. En vez de hacer el dibujo, lo hacen en una especie de maqueta ya. Fíjate ahí a la derecha hay un robot hecho con cartón, con cartulina, lo han pegado. Muestra prácticamente cómo es el objeto. Y en el lado de la izquierda hay una mano como un robot que permite coger objetos. Entonces ellos lo han hecho y van a probar si funciona o no funciona. Entonces también es otro tipo de prototipo, ya más elaborado, más sofisticado. También hay prototipos donde hacen un video de cómo va a hacer un protocolo de repente, una secuencia de pasos, entonces hacen el video. Entonces esos son los diferentes tipos de prototipos que existen y tú uno de ellos tienes que escoger para tu reto. Tú tienes que ver cuál de ellos se aplica en tu reto. 4 consideraciones a tener en cuenta a la hora de elaborar tu prototipo. Primero, obviamente, tienes que saber con qué intención hacer prototipo. Segundo, no es necesario hacer un prototipo muy al detalle. Eso puede ser un dibujo sencillo, no muy elaborado, pero que te dé una buena idea. El tercer punto dice, no se trata solo de crear prototipos de las ideas, sino que se trata de crear experiencias. Claro, porque el prototipo lo haces para que el usuario pruebe el objeto y te diga si está bien o no. En este caso, ¿quién va a probar el objeto o te va a decir quién te va a dar la opinión? Tu papá o tu mamá o tu hermano o tus familiares. ¿Cierto? Y por último, el consejo. Ya te he mostrado que hay varios tipos de prototipos. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahora, pues, es escoger el prototipo adecuado para tu proyecto. Más abajo, cuando entremos a la actividad, te voy a dar algunos alcances mayores de repente cuál sería el prototipo que te conviene. Aunque ya en líneas anteriores ya hemos hablado sobre esto, pero bien, ahora vamos a entrar de lleno a la actividad. Esta es la actividad, no te olvides de que esta actividad es la única que se presenta o la única que se realiza y tú tienes que tomar foto y enviar la foto como evidencia. No te olvides también que si hay un audio, pues trate de grabar el audio, ¿sí? Entonces, el número 1, simplemente vas a llenar la información, el grado de la sección, los apellidos y nombres, la semana es la 13 y el medio utilizado en la actividad, TV, radio, web, la mayoría pone web ya que este trabajo o este material es de la página web de Aprende en Casa. Bien, pregunta 2. Después de haber leído el material entregado y haber visto el video, responde, ¿para qué se hace un prototipo o cuál es la función de un prototipo? Bien, ya lo hemos recalcado varias veces, ¿no? ¿Qué es un prototipo o cuáles son sus funciones? Tú pon ahí, responde correctamente. Esa respuesta la encuentras en el material, en el PDF, o también en el video adicional que te voy a poner. Entonces, algo sencillo. 3. A estas alturas ya debes tener claro cuál es el reto que vas a realizar. Ahora responde cuál sería el tipo de prototipo que utilizarías para tu reto. Bien. Si vas a fabricar algún objeto físico, podría ser un dibujo, puede ser un boceto,
la alternativa B. Ahora, si tienes más tiempo, puede ser una maqueta o llamada también representación tridimensional, ¿cierto? La maqueta demora más tiempo porque tienes que cortar cartoncitos, pegar y hacer el diseño del objeto que tú quieras, vas a crear o estás pensando hacer. También el dibujo es algo más simple. De repente, tal vez si tú vas a crear algo, podría ser un dibujo. Ahora, profesor, yo voy a vender dulces, queques, entonces, ¿cuál sería? Sería preparar una muestra. Claro, tendrías que preparar una muestra, un queque pequeño, o un dulce, o los dulces que tú quieres vender, y bueno, pues no, que tu familia lo pruebe. Te dirá, está bien, está mal, le faltó azúcar, si es salado le faltó sal, está muy aguado, está muy espeso. Y también tienes que ya, pues, tomar nota de todas las sugerencias que te dan y volver a hacer de nuevo. La idea es que en esta etapa tú, repito, hagas tu prototipo, en este caso preparar cosas y la familia te diga cuáles son los errores o cuáles son los consejos y tú lo vuelvas a hacer. La idea es lograr saber en dónde está la falla y al final anotar cuál es la preparación correcta. Juego de roles. ¿En qué caso sería un juego de roles? Bueno, pues el juego de roles sería en el caso de, como te dije anteriormente, tú estás haciendo un protocolo de cuidado contra el COVID. Por ahí vi un joven que ponía cómo hacer para, para que la gente bote su basura en los tachos o ahí en un contenedor. Entonces ahí hay un protocolo que tienes que seguir. Entonces tú tienes que probar ese protocolo. Entonces el juego de roles sería anotar o hacer la representación de cuáles son los pasos más o menos a seguir para tu proyecto y tienes que anotar los pasos y probar si los pasos funcionan. Entonces, cuando se trata de un proyecto donde se brinda un servicio, donde no se fabrica nada, no se vende nada, sino se da un servicio. ¿Qué es un servicio? Un corte de cabello, por ejemplo. ¿No? La persona viene, le cortas el cabello y se retira, no le has vendido nada. Arreglar computadoras también es un servicio. Traes su computadora, lo verificas, lo limpias, la formateas y luego la devuelves. No has vendido nada, ningún objeto, solo le has dado un servicio. Pintar también es un servicio. Entonces, si fuese tu reto el de hacer un servicio, entonces la alternativa sería juego de roles. Vamos con la pregunta 4. ¿Por qué crees que el tipo de prototipo que has seleccionado es más conveniente para tu reto? Bueno, ahí me vas a explicar. Por ejemplo, si vas a preparar queques dulces, entonces pondrías, ¿no? Por ejemplo, ahí he marcado preparar una muestra dentro del tipo de prototipo porque yo tengo que saber primero si los productos o los ingredientes que estoy utilizando son los correctos y el sabor es el adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Si has puesto dibujo, bueno, porque el objeto que yo voy a diseñar o voy a crear, en primer lugar lo puedo representar mediante un dibujo y así mis clientes pueden ver si está bien o no está bien. Entonces ahí vas a poner por qué crees que el prototipo que has seleccionado es el más conveniente. Tienes que explicar por qué has marcado la A, la B, la C o la D. ¿De acuerdo? Entonces para eso ya te he dado una orientación para que tú vuelvas a ver el video, retrocedas un poco y tengas una mejor idea. ¿De acuerdo? Es la pregunta, digamos así, que la cual tienes que pensar un poquito más. Aquí. Aquí me vas a elaborar un dibujo. Dice, elabora el prototipo de tu reto planteado. Si vas a utilizar un dibujo, hazlo en el recuadro. Ahí hay un recuadro. Entonces, si tu prototipo lo vas a representar mediante un dibujo, ahí haz ese dibujo. Si se trata de preparar algo, realízalo con tu familia, que lo pruebe y si así sabrás que hay que modificar o mejorar. Si va a ser una maqueta o diseño en 3D, realízalo y manda la imagen, ¿no? O sea, realiza la maqueta y luego tómale foto, ¿cierto? Y mándame con imagen. Ahí no harías nada. Pero tal vez por esta vez, en lo que es esta situación de pandemia,
tal vez la mayoría va a hacer un dibujo ahí, va a representar en dibujo de lo que es tu reto, ¿de acuerdo? Entonces ahí ten mucho más cuidado. Si tienes alguna duda de qué es lo que vas a poner ahí, entonces me haces la consulta por mi WhatsApp interno. Pero vuelvo a repetirte, si tú vas a construir algo, entonces ahí sería el dibujo. Y si es más fácil, en este caso, si vas a hacer un objeto, por ejemplo, de material reciclado, entonces hazlo. Haz el prototipo de ese objeto que tú sabes hacer y tómale foto y envíamelo también a mi WhatsApp. ¿De acuerdo? Ya, esa sería la explicación, ¿no? Muy bien, y antes que me olvides, si vas a preparar algo que es dulces, entonces prepáralo. Mándame las fotos de lo que has preparado, ya que tu familia lo pruebe y te indique si está bien, si está mal, que hay que mejorar. ¿De acuerdo? La cosa es que me mandes la imagen de lo que es tu prototipo. ¿Ya? En el punto 6, como siempre, graba un audio o escribe y contéstame estas dos preguntas. ¿Para qué te sirve lo que aprendiste? ¿Y qué tipo de prototipo vas a utilizar para tu reto? ¿De acuerdo? Esas dos preguntas me mandas por audio o lo escribes. Y lo último, pues, es el resumen, ¿no? De qué hemos aprendido el día de hoy. Dice, se construye un prototipo para aprender. Ese aprendizaje se va a realizar con el usuario, con la usuaria o el usuario o cliente. Claro, ¿para qué hago un prototipo? Para aprender si funciona o no funciona, si está bien o no está bien. Un prototipo que no se muestra o se prueba con los usuarios, ¿no? Un prototipo que no se muestra o se prueba con los usuarios no cumple con el objetivo. La intención del prototipo es que el usuario o el cliente lo vea y te diga está bien o está mal. ¿Y quiénes son tus clientes? ¿Quiénes van a ver? Tu familia. La elección del prototipo elaborado depende del producto o servicio que se quiere representar. Ya te expliqué que hay básicamente 4 o 5 tipos de prototipo y te he explicado en qué caso usar cada tipo de prototipo, valga la redundancia. Bien, querido estudiante, esperamos pues que el día de hoy realices tu actividad de la mejor manera. Te pongo también en la sesión un video adicional para que tú veas. Recuerda que el prototipo es un objeto, un dibujo, es una preparación de algo que te permite evaluar si lo que has hecho está bien o no está bien. ¿Y quién te va a decir si lo que has hecho está bien o no está bien? Te lo va a decir en este caso el cliente, pero en estos tiempos de pandemia te lo dirá tu familia, papá, mamá, hermanos. Así que muéstrale ese prototipo, haz la actividad y pues espero que envíes tu actividad hasta el día de las 8 p.m. o en todo caso, si tienes alguna dificultad, comunícate conmigo por un mensaje y yo espero a que lo hagas en el tiempo que me indiques. Bien, muchas gracias por haberme atendido. Será hasta otra oportunidad. El profesor Javier Cacha se despide. Hasta luego, jóvenes.